Rosario Robles, que no deja de dar titulares en los últimos días. Lleva más de 2 años en prisión preventiva en el penal de Santa Marta, Acatitla, allá en México. Dice no entender por qué no le permiten seguir en libertad el proceso en su contra. Robles fue secretaria de Desarrollo Social, que es la SEDESOL por sus siglas, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU. Esto durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto. Pero también en su pasado fue presidenta del Partido de la Revolución Democrática, del PRD. Sí, del mismo PRD donde estaba el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con quien coincidió. Y ahora ella se considera una presa política. Bueno, si es presa y política, como dice ella, será de la política de López Obrador, su ex correligionario. La Fiscalía General de la República acusó a Rosario Robles como responsable por la omisión del desvío de más de 250 millones de dólares en contra del erario público. Este proceso en su contra surge a raíz de una investigación conjunta del portal Animal Político y la Organización Mexicanos contra la Corrupción, conocida como la estafa maestra, así se le conoce a esta investigación. Esa misma investigación denunció el presunto desvío de fondos públicos por casi, escuche, 430 millones de dólares en una trama de corrupción que presuntamente involucró a 11 dependencias de gobierno, 8 universidades públicas y 186 empresas. Pero, a diferencia de Robles, de Rosario Robles, otros funcionarios que están mencionados en el reporte ni siquiera han sido investigados. No, es solo Rosario. Y en prisión. Hasta el momento, ¿verdad? Este martes precisamente hablé con Rosario Robles por teléfono, desde el penal de Santa Marta, Acatitla, en la Ciudad de México. Esta es la entrevista. Desde el penal de Santa Marta, Acatitla, vía telefónica, le doy la bienvenida a Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, por sus siglas, y también de la Secretaría de Desarrollo Social, de SEDESOL, esto durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Rosario, gracias por tomar esta llamada. La saludo y le agradezco. Bienvenida. Muchísimas gracias. Al contrario, Fernando, me da mucho gusto estar con usted, con su auditorio. Muy difícil poder concretar esta llamada, lo hemos conseguido. Y le pregunto de entrada esta insistencia de Rosario Robles por decir que es una víctima de la política mexicana, es decir, prácticamente que es una presa política. ¿Por qué su insistencia y cuál es la base para decirlo? Bueno, simplemente el hecho de que, en primer lugar, a mí se me imputara un delito no grave, sin que yo tuviera conocimiento de que había una investigación en mi contra, sin que se me hubiera permitido tener un acceso a la carpeta de investigación y poder presentar mis pruebas, y que a pesar de que yo me presenté voluntariamente al citatorio, que me regresé desde el extranjero donde estaba en un viaje con mi hija para presentarme a esta cita, bajo la idea de que nada debe, nada teme, y a pesar de que se trataba de un delito no grave, se me dictó una prisión preventiva a partir de pruebas que presentó el Ministerio Público fabricadas como una licencia en donde se argumentaba que había otra dirección diferente a la que yo estaba manifestando, que ha sido mi casa durante 25 años y que consta en toda mi documentación que ese es mi domicilio. Porque además, supuestamente, todo esto se deriva de esta omisión de la que se me acusa, se deriva de una investigación periodística que hablaba de una supuesta triangulación de recursos hacia las universidades y de ahí a otras empresas, y en primer lugar a mí se me acusa de omisión, no de haber actuado en este sentido, y en segundo lugar, pues no hay absolutamente nadie adicionalmente a mí que estuviera involucrado en esta investigación periodística. Estaban varias dependencias federales, varias universidades, no hay un solo secretario, no un solo rector. Soy la única mujer, por cierto, dentro de esta investigación,
que además, como han dicho sus autores, pues evidentemente yo no tendría por qué estar en la cárcel. Y porque además pues se me ha desatado una persecución de Estado. A mí se me inhabilitó por una cuenta de 2,000 pesos que supuestamente no declaré en mi patrimonio, 2,000 pesos, en una cuenta que nunca tuvo un movimiento, que el banco precisamente por eso canceló, y se me inhabilitó por 10 años, cuando hay funcionarios actuales del gobierno actual que no manifestaron estar en los Pandora Papers, ni manifestaron propiedades millonarias, y sin embargo a ellos no se les aplica la misma vara. Y así podemos decir muchas actuaciones que yo siempre he sostenido, en primer lugar, mi inocencia, y en segundo lugar, como dice el canciller, con relación a los que murieron en la línea 12 del metro. Él era el jefe de gobierno, no el que estaba poniendo los tornillos. Pues yo era la secretaria, la que estaba definiendo políticas públicas, y no la que estaba poniendo los tornillos. Es exactamente el mismo criterio. En pocas palabras, Rosario, lo que podemos entender aquí es que de alguna forma usted ni mete las manos al fuego ni niega que en efecto se pudo haber cometido esta triangulación conocida como la estafa maestra por alrededor de 246 millones de dólares en desvíos que habrían llegado presuntamente a la campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto para la presidencia. Es decir, esto pudo haber ocurrido. Sin embargo, usted no había tenido ni conocimiento ni habría participado. Esto lo sostiene y por eso se le señala como omisión. Y ahorita, después de 3 años de no han logrado documentar judicialmente ese criterio. A mí no me pueden decir que no existieron los comedores comunitarios, que no existieron los brigadistas de la Cruzada contra el Hambre, que no existieron los programas municipales que desarrollamos, que no existieron una serie de actividades. Las mismas campañas de comunicación que se llevaron a cabo por las secretarías y que están perfectamente documentadas. Y como entonces eso no se ha logrado demostrar. Es la hora que no han logrado demostrar un solo peso de la supuesta triangulación. Y esto es algo bien importante de señalar, porque ya llevan mucho tiempo y debe haber una investigación jurídica, judicial, y no han logrado acreditar esta situación. Pero como siempre he sostenido, si un convenio en particular, alguien cometió una irregularidad, un ilícito, pues que se castigue a esa persona. Pero yo, por una supuesta omisión, que es primero el huevo o la gallina, ¿una omisión de qué? ¿Frente a qué? ¿Algo que no se ha acreditado? Entonces, ¿dónde está la omisión? Y en segundo lugar, yo siempre dije, soy la más interesada que esto se aclare. Soy la más interesada que se pueda decir la verdad y que la infamia maestra, como lo he llamado yo, se pueda desacreditar a través precisamente de un proceso judicial. Pero tengo derecho a llevarlo en libertad. Tengo derecho, como todos los demás que están vinculados a esto, insisto, varias dependencias federales. Lo que pasa es que la investigación le puso mi nombre y mi rostro en una visión machista y misógina a esa investigación. Y por eso a mí, esa es la única que me señalaron. Y yo me presenté, y yo, como lo he dicho, soy totalmente inocente. A mí no me han encontrado ni propiedades, ni recursos, ni a mi familia. Ya nos han investigado hasta por debajo de las piedras. Y entonces ya es el tiempo suficiente para determinar que yo debo regresar a mi casa, que debo estar en libertad, porque ese es mi derecho, y seguir. Yo, insisto, tengo todo el interés de que se llegue a la verdad jurídica para que se vea que no existió esa triangulación de recursos tal y como se ha señalado. Rosario, usted ha hecho declaraciones en las que asegura que buscaban precisamente que involucrara y que declarara en contra de figuras como el propio expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray. ¿Quién le pidió esto? ¿Cómo se lo pidieron? ¿Qué fue lo que le dijeron? Bueno, esto fue un mensaje que me trajeron abogados que estaban siguiendo una de las causas y que para poder yo estar libre tendría que señalar a estas personas, igual que lo han hecho con otros, ¿no? Que han firmado
acusaciones sin ninguna prueba y que están libremente en sus casas. Pero yo no voy a hacer eso, porque eso es una mentira, porque yo no recibí ninguna instrucción de esa naturaleza y porque no existió tal circunstancia. Es decir, vuelvo a insistir, si no han logrado acreditar judicialmente, no periodísticamente, porque es muy fácil hacer y es muy respetable, pero otra cosa es el proceso jurídico. ¿Por qué voy yo a involucrar a gente que no tiene nada que ver en estas circunstancias? ¿Y por qué voy a salir por la puerta de atrás? No, yo creo que mi dignidad vale mucho más que eso, mi lealtad y mi apego a la verdad, que yo creo que eso es lo más importante. En algún momento uno de sus exabogados, quiero decirlo, cuando estaban buscando un acuerdo precisamente con la Fiscalía, que es Arturo Ramírez, Sergio Arturo Ramírez, que renunció, decía que a partir de hoy va directo a Luis Videgaray caso. Ella va a decir todo lo que sea necesario para determinar lo que tiene que ver con Luis Videgaray y la elección del presidente del señor Enrique Peña Nieto. ¿Por qué aseguraba esto Sergio Arturo Ramírez? ¿Usted en algún momento se lo dijo o fue a iniciativa propia que hizo estas declaraciones a la prensa, apuntando directamente a Luis Videgaray y que usted declararía en su contra? Eso es absolutamente falso. Yo jamás le dije tal circunstancia y tan es así que yo lo desmentí. Y tan es así que él incluso renunció a seguir siendo abogado, señalando que yo me negaba a cooperar. Entonces no, pues yo creo que un punto de vista personal de mi ex abogado, pero jamás yo señalé una circunstancia de esa naturaleza. Y lo mismo habría pasado entonces con Julio Hernández. Van dos abogados que renuncian a su representación. No, bueno, con Julio Hernández y los abogados Olea renunciaron muy al principio y fue por una circunstancia de carácter económico que no pudimos llegar a un acuerdo. Yo tengo desde entonces un solo abogado, que es Epigmenio Mendieta. No es que tantos abogados. Estos abogados que usted menciona estaban en otra causa diferente, de la cual todavía no tenemos ninguna noticia, y desde el primer momento estaba mi abogado Epigmenio Mendieta, y él sigue y él está al frente de todo mi proceso jurídico. ¿Ha estado usted, bueno, no ha estado, pero usted recibió comunicación, lo ha hecho público, del expresidente Enrique Peña Nieto? La llamó. ¿Para qué la llamó y cuál era el interés de hablar con usted cuando ya se había iniciado precisamente todos estos señalamientos y acusaciones en su contra? El presidente Peña me habló cuando yo iba a presentarme, simplemente para desearme lo mejor y punto, no en un acto de atención hacia mi persona, pero desde entonces no he tenido el menor contacto con él. Y en este sentido, ¿alguna comunicación con alguien más de la administración del expresidente Peña Nieto? ¿Luis Videgaray ha tenido algún contacto con él a través de alguna persona? He tenido contacto con muchos de mis excompañeros del gabinete y del gobierno, que han estado solidariamente conmigo, que han estado al pendiente de todo mi proceso, que me han apoyado, porque pues evidentemente esta circunstancia es extremadamente difícil, estar aquí de manera injusta, en un abuso de la prisión preventiva, que no es solamente mi caso, sino de muchas mujeres que están aquí porque se nos criminaliza por ser mujeres, y con ellos, pues ellos a través de mi familia, de mi hija, incluso han venido a verme antes de la pandemia, porque aquí se restringieron mucho las visitas por la pandemia, pero previo a la pandemia han estado solidariamente conmigo y siempre en contacto conmigo. CNN no ha podido confirmar de forma independiente algunos de los señalamientos que hace Robles en esta entrevista, entre ellos las supuestas irregularidades del procedimiento judicial en su contra. El equipo de conclusiones contactó a la Fiscalía General de la República, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta.
Al regresar aquí en conclusiones, Rosario Robles, desde Santa Marta, Acatitla, desde la prisión, ha dicho que se considera presa política, ya la escuchó, y que la supuesta venganza contra ella proviene de la más alta tribuna política. Entonces le pregunto directamente, ¿a quién se refiere? ¿Al actual presidente Andrés Manuel López Obrador? La respuesta al regresar. A ubicarnos en el tema de la presa política, como usted se define. Desde la más alta tribuna de la nación se está ejecutando una venganza en su contra, dice Rosario Robles. Quiero entender que cuando dice desde la más alta tribuna, señala directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto ha negado repetidas veces que esto se trata de una venganza. ¿Es así? ¿Lo interpretamos correctamente? ¿Esa es la más alta tribuna a la que se refiere? Yo no entendería toda esta persecución en la intervención del jefe del Ejecutivo. En primer lugar, un juicio político en la Cámara de Diputados, en donde había una lista de 126 personas antes que yo, se saltaron esa lista, e iniciaron un juicio político que después ya no procedió, pero la bancada Morena en la Cámara de Diputados votó por esta circunstancia y evidentemente sabemos que esa bancada solo responde, y lo acabamos de ver en la discusión del presupuesto, en donde no se movió ni un ápice, se presentó la Secretaría de Hacienda, pues las bancadas de Morena en la Cámara de Diputados hacen lo que el presidente les pide. En segundo lugar, señalé lo de la inhabilitación, que además la propia secretaria de la Función Pública declaró que era por instrucciones del presidente López Obrador. Y yo me pregunto, ¿por qué no propone inhabilitar a sus propios funcionarios que no declararon en su patrimonio no 2,000 pesos, como fue mi caso, sino propiedades millonarias y recursos en los Pandora Papers, porque aparecieron en los Pandora Papers? Entonces, toda esta circunstancia no se entiende sin la intervención del presidente de la República. Soy una política, sé de dónde vienen las cuestiones, es decir, no es nada más un asunto judicial donde un juez actúa de determinada manera. ¿Cómo podemos explicar que a pesar de los amparos que yo gané, en donde al juez se le da jurisdicción, pero se le dice tienes que seguir estos lineamientos y ir a medidas menos lesivas de la libertad de Rosario Robles, porque ha acreditado totalmente que las condiciones iniciales por las que la mandaron a Santa Marta ya variaron, ya demostró que la licencia es falsa, ya demostró que sí vive en ese lugar, ya demostró una serie de situaciones y sin embargo sigo aquí. Entonces, evidentemente que pues hay un tema, insisto, de carácter político, no solamente judicial. Difícil para muchos entender que después de haber sido correligionarios, después de haber sido compañeros, hoy desde el Ejecutivo pueda haber una persecución política en contra de Rosario Robles. Sin embargo, me tengo que regresar entonces para poder encontrar un cierto sentido a la posibilidad, ya usted me dirá si es o no, a 2004. Me voy a los videoescándalos, me voy a la entrega de dinero a Bejarano, al caso de Carlos Ahumada, en donde Andrés Manuel López Obrador aseguraba que todo era en su contra y que se había planeado para ir en contra de él y afectarlo a él. ¿Por qué me voy para allá? Porque la señalaban a usted en ese entonces como quien habría hecho el contacto, habría presentado a Ahumada, les había sugerido que aceptaran estos recursos para favorecer al gobierno. ¿Será ese el parteaguas? ¿Cree usted que de ahí viene lo que califica usted como una venganza de parte del Ejecutivo en este caso? No, yo creo que la situación viene de antes. Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que no siendo compañeros y apoyando yo incluso para que Andrés Manuel López Obrador fuera el jefe de gobierno, siendo yo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues ya estuviéramos en una circunstancia de tú a tú y no de sumisión o de segunda posición. Entonces desde ahí vino una persecución, desde ahí vino un momento delicado. Después ya, por cierto que yo no les presenté al señor Ahumada ninguna de la gente vinculada a él que tomó el dinero, es decir,
de ninguna manera estuve yo involucrada en eso. Entonces, evidentemente que todo viene de antes y evidentemente que hablamos de un hecho en el sentido de que hay una personalidad que busca que todo mundo se someta a su voluntad. Y en el momento que esto no pasa, pues esa persona ya se vuelve una adversaria, ¿no? Usted se convierte precisamente en Casi no jefa de escucho. gobierno, pues por la candidatura del ingeniero, del ingeniero. Pero entonces me dice usted, lo entiendo como que en el momento en que usted se convirtió en una competencia para Andrés Manuel López Obrador en el plano político, es que las cosas cambiaron por completo. ¿Es ahí donde tenemos que fijarnos de acuerdo a lo que usted percibe? Ay, me da mucha pena, pero no escuché nada. Casi Le no repito, escucho. cuando usted, yo entiendo entonces lo que me dice sería que se convierte ya usted en una competencia política directa para Andrés Manuel López Obrador y ahí es que las cosas se van al traste. ¿Lo entendemos así? Bueno, no en el sentido de que yo me sintiera una competencia de él. Yo siempre pensé que él era nuestro candidato a la presidencia de la República, pero a él no le gustó que yo no tomara ciertas decisiones que tenían que ver con sus voluntades, y creo que desde ahí viene el asunto, ¿no? Porque él está acostumbrado a que se sigan sus órdenes de manera incondicional, y pues yo no soy así. Yo tuve un liderazgo, alcancé un liderazgo propio como jefa de gobierno, como presidenta del PRD, tuve un posicionamiento que tuvo que ver con mi propia carrera, con mi propio desarrollo y pues evidentemente con mi propia independencia. Pero ya creo que el tema tiene que ver con la situación actual. Ese momento. Es decir, irnos al presente. El presente es el hecho de que yo estoy aquí siendo totalmente inocente, además pudiendo seguir mi proceso en libertad y en consecuencia eso es lo que yo demando. Entiendo lo que me dice, pero ¿por qué pensar o de qué forma le convendría hoy por hoy a Andrés Manuel López Obrador, a Morena, sacarla de la jugada, teniéndola como una presa política, como usted se autodefine, en el plano político? Es decir, ¿qué amenaza representaba usted para Andrés Manuel López Obrador en este momento? Pues yo creo que eso hay que preguntárselo a él. Yo creo que eso hay que preguntárselo a él, por qué razón me tiene aquí, por qué razón insiste en que yo esté aquí, cuál es el miedo. A mí no me pueden chantajear porque no tengo recursos mal habidos, porque he sido una funcionaria que ha trabajado a favor de México, he sido una mujer que ha luchado y he sido pionera en la lucha por los derechos de las mujeres. Conozco el país, lo he recorrido, he estado con la gente que vive la pobreza y la desigualdad, he desarrollado programas, por primera vez desarrollé programas que tenían que ver con toda una nueva agenda urbana, fui reconocida en ese sentido por la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, yo he hecho mi trabajo, yo hice mi trabajo, yo he trabajado a favor de mi país y de las mujeres de mi país. Entonces, el por qué no conviene que yo esté afuera, pues es algo que tenemos que preguntarle a ellos. Hagamos lo que me dice usted, regresemos a este momento. Dice que no hay elementos de prueba, insiste en que debe enfrentar el proceso en libertad, hizo muchos comparativos con el caso Lozoya, ya hoy también en reclusión, incluso buscaban el agravio comparativo, que era precisamente que Lozoya estaría en libertad enfrentando un proceso y usted no. ¿En qué punto usted compara el caso Lozoya con el suyo como para buscar en su momento, o ya no lo puede hacer, ¿verdad? Pero buscar en su momento el agravio comparativo? ¿Cuál era la diferencia que le hacía usted exigir que se le diera el mismo trato? Bueno, son casos totalmente diferentes. Para empezar, las acusaciones son totalmente diferentes.
pero pues no necesito comparar. Yo me presenté a mi citatorio. Yo no huí del país ni me tuvieron que traer en una extradición. Yo me presenté, primer punto. Segundo, no estoy acusada de un delito grave. En tercer lugar, a mí no me han encontrado ni a mi familia recursos extraordinarios fuera de lo que hemos obtenido a lo largo de nuestra vida trabajando, porque somos una familia de trabajo. Y yo no he declarado ni me he confesado de ningún delito. Entonces son circunstancias totalmente diferentes, ¿no? Sin embargo, hubo un trato diferenciado, porque a él se le dio la oportunidad durante mucho tiempo de estar en libertad, a diferencia de mí, que desde el primer momento se me mandó aquí a Santa Marta. Justifican una contradicción de sus declaraciones precisamente sobre un viaje Casi no escucho. Para decir que hay peligro de que se fugue. Le digo, justifican una declaración contradictoria o no clara que tiene usted con respecto al viaje que hace, en donde da dos versiones, primero una y después la cambia, sobre el por qué estaba viajando. Esta es la justificación que utiliza al parecer la Fiscalía para tenerla en detención. ¿No le parece un elemento suficiente esta confusión o contradicción, como la quiera definir? Bueno, en primer lugar, yo siempre he declarado lo mismo con relación a mi viaje. Yo estaba en un viaje de vacaciones con mi hija. Quien en un momento determinado señaló una cosa diferente fue uno de los abogados, pero eso no es imputable a mí. Yo siempre he sostenido, pero no importa por qué estaba viajando. ¿Qué importancia tiene lo de mi viaje? Si era de placer, si era iba con un novio, si iba con mi hija, ¿qué importancia tiene? Cuando yo viajé no tenía ningún citatorio, cuando yo viajé no tenía ninguna imputación, cuando yo viajé nadie me dijo que había una investigación. Lo importante, lo relevante, como dijo el juez de amparo, como dijo la magistrada Porras, lo importante, lo relevante es que yo me presenté al citatorio. Las razones de mi viaje esos son totalmente intrascendentes. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver con el hecho de que el día yo citada ni siquiera pedí una prórroga. El día que yo me citaron, ese día me presenté. Y me presenté a pesar de que hubo gente que me dijo, no caigas en esa trampa, no vayas, te van a mandar a la cárcel, eso es lo que quieren. Yo me presenté, eso es lo que importa, no lo otro. Y así dice la ley. Uno de los elementos que tienen que tomarse en cuenta es la voluntad de la persona de someterse al proceso. Yo quiero decir simple y llanamente que yo no merezco estar en este lugar. Yo no merezco estar aquí en esta alcantarilla, como muchas otras mujeres no lo merecen. Yo merezco justicia. Y eso es lo que pido. Simplemente no pido más, yo no pido que me hagan ningún favor, yo no pido que me traten de manera especial, que se aplique la ley, punto. Hoy por hoy quiero preguntarle, Rosario, ¿Mandé? ¿no hay manera de que se logre un acuerdo de ninguna forma con la Fiscalía? Porque dice usted no tener elementos de prueba de nada en contra de nadie. ¿Esto es así? Casi no escuché, perdón. Le pregunto si existe todavía alguna posibilidad de llegar a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía, o no tiene nada que aportar a la investigación, Rosario Robles. Yo todo el tiempo he estado en disposición de colaborar con la justicia, por eso me presenté. Me presenté porque yo quiero colaborar con las autoridades. Si no hubiera querido, pues hubiera huido, pero con la verdad. Yo no voy a señalar a nadie. A mí, en lo que se refiere a mí, simplemente había tramos de responsabilidad, había reglamentos interiores, había, por cierto, algo muy importante que señalar, que la firma de convenios es totalmente legal por la vía del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, y hay un comité de adquisiciones que sesiona
que acuerda, que aprueba, del cual yo no formaba parte, y hay tramos de responsabilidad en la administración pública. Entonces, yo no le voy a hacer el trabajo a la Fiscalía, perdón, que la Fiscalía haga su chamba. Y si tiene pruebas y si tiene elementos, pues que proceda, pero que proceda contra las personas que tiene que proceder y no contra mí, que estoy aquí simplemente por actos de terceros que me han podido acreditar. Entonces, sí hay una injusticia profunda. Y yo quiero ir a mi juicio. Ahorita estamos en un proceso legal, incluso de sobreseimiento de la causa, porque el artículo que aplicó la Fiscalía es un artículo que está en un sentido contrario a lo que ellos pretenden. En fin, estamos en nuestros procedimientos jurídicos defendiendo mi causa, mi verdad, mi postura, y de la cual yo pienso que saldré avante. Pero insisto, todo este proceso jurídico, incluso mi capacidad de defenderme mejor, es si yo estoy afuera. Y este delito no amerita cárcel.